Los 5 minutos de Dios, 1 de febrero. Ya iniciamos el segundo mes del año. Los días ya se van pasando y el tiempo con ellos y la vida con él. La gente vulgar solo piensa en pasar el tiempo. La gente de talento piensa más bien en aprovecharlo, porque entre el pasado que ya no es y el futuro que aún no es, está el presente en el que residen nuestros deberes y que está bajo nuestra responsabilidad. Una cosa es perder el tiempo y otra es emplearlo. El poeta lo dijo con acierto. Y continuo se te acuerde de que el tiempo bien gastado, aunque parezca pasado, ni se pasa ni se pierde. ¿Quién será el que pierde el tiempo? El que lo pasa sin ser útil ni para Dios ni para el prójimo. A veces nos preguntamos qué día habrá sido el más feliz de nuestra vida. No es difícil responder. Cada día es el más feliz, porque cada día se nos presenta la oportunidad de emplearlo mejor en el servicio de Dios y de los prójimos. Y en ese servicio precisamente radica nuestra felicidad y la de los demás. La causa de la alegría será la práctica del bien, tu acción en ti mismo, el esfuerzo por mejorarte, tu acción apostólica que intenta hacer el bien en los demás. Ojalá imites al Maestro, del que se pudo afirmar, todo lo ha hecho bien. Mateo 7:37. ¿Se podría decir lo mismo de ti? ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 2 de febrero. A veces las noticias más insignificantes llevan consigo una importante enseñanza. En cierta ocasión, una pareja de equilibristas, integrantes de un circo italiano, decidieron casarse en la jaula de los leones. La noticia podría parecer intranscendente, pero da pie a esta reflexión. Muy pocas serán las parejas que se hayan casado en una jaula de leones, pero son muchas las que llevaron los leones al hogar después de casados. Porque leones, y de los más fieros, son los altercados, las peleas, las discusiones violentas, las reacciones fuera de lugar. Todo esto es algo así como los dientes desgarradores de los leones, que sin piedad destruyen y matan la armonía del hogar. ¿Por qué no miras si en tu hogar hay un ambiente propicio para leones o para mansos corderos? Indudablemente no es tan agradable escuchar los rugidos como las notas del Ave María de Schubert. Has de vivir tu bautismo allí donde el Señor te puso. Si te ha dado la vocación al matrimonio, allí es donde debes vivir tu fe y tu gracia. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Jesucristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Efesios 5:21. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 3 de febrero. Hombre de palabra suele ser una de las mejores alabanzas que se pueden decir de una persona. Y cómo duele la infidelidad, cómo nos llega al alma comprobar que tal o cual persona nos ha fallado. Porque el hombre falla y con frecuencia. En cambio, Dios no falla nunca. Siempre cumple lo que dice. Su palabra es la verdad. Sin embargo, aunque Dios no falla nunca y el hombre sí falla, es preciso conservar la fe en Dios y la fe en los hombres. La fe en los hombres nos puede facilitar la fe en Dios,
y la fe en Dios nos va a pedir la fe en los hombres. La fe no se fija en que el hombre pueda o no fallar. La fe se fija más bien en el corazón y nosotros debemos pensar que todos somos buenos. De esta forma, nuestra fe en los hombres, si no los encuentra buenos, los hará buenos, y en cambio, la fe en Dios nos hará buenos a nosotros. En el bautismo fuiste consagrado como posesión, cosa exclusiva de Dios. Ese Dios cuenta contigo, le has dado tu palabra, Él espera que la cumplas, que seas fiel a ella. Estás seguro de que Él cumplirá con la suya. Pues el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. Es de una profunda tranquilidad tener la seguridad de que las promesas del Señor se cumplirán. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 4 de febrero. No es posible ser acepto a todos. Mientras unos aplaudirán nuestras obras, otros las rechazarán. Si eres bueno, los que no lo son te rechazarán, y si eres como ellos, te rechazará Dios. Si eres justo, serás perseguido por los injustos, pero si eres injusto, los justos sufrirán por ti. Si te muestras soberbio y altivo, los humildes no podrán aplaudirte, aunque, si eres humilde, te verás despreciado por los soberbios. Si te preocupas por los demás, los egoístas se reirán de ti y te tildarán de loco, y si dejas que el egoísmo invada tu vida, los que sufren esperarán tu ayuda inútilmente. Debes elegir lo que prefieres para tu vida: ser aceptado por los malos, por los soberbios y egoístas, o ser como los buenos, como los humildes, como los que se sacrifican por los demás. Y en último término, si quieres ser rechazado por Dios o ser aceptado por Él. Ni a Cristo mismo le aceptaron todos, y como los discípulos no pueden ser de distinta condición que el Maestro, los cristianos debemos estar dispuestos a ser rechazados por el mundo y los mundanos. Seréis odiados de todos a causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Lucas 21, 17, 19. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 5 de febrero. Nunca digas: lo que está perdido, perdido está. Es mucho más constructivo que pienses y digas que lo que está perdido, tú lo puedes encontrar, y lo que está caído, tú lo puedes levantar. Y esto, tanto en ti como en los demás. En ti, pues hallarás en tu vida buenas costumbres perdidas, buenos hábitos olvidados, santos propósitos descuidados, resoluciones no cumplidas. Todo eso puedes y debes recordarlo, encontrarlo, cumplirlo. Y en los demás, porque también en ellos podrás notar descuidos, hijos no tanto de mala voluntad, cuanto de la humana debilidad. Y tú puedes y debes ayudarles a su mejoramiento, aunque todo esto deberás hacerlo en los demás con tacto y caridad, y en ti con firmeza y con constancia. Desesperar de la bondad de Dios puede ser el mayor pecado que cometemos, y si esperas en Dios con sinceridad,
todo puede llegar a conseguirse. No es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18:14. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 6 de febrero. Por poco que nos examinemos a nosotros mismos, fácilmente descubriremos que todos pretendemos cambiar y mejorar a los demás. Todos pensamos que el mundo iría mejor si los demás cambiaran. Y lo que se dice del mundo, hay que afirmarlo en concreto del propio hogar, de la esposa, de los hijos, de los amigos, de los dependientes, de los jefes o amos, del gobierno. Siempre son los otros los que deben cambiar. Y no nos convencemos de que, en tanto no cambiemos nosotros y mejoremos interiormente, es inútil que intentemos cambiar y mejorar a los demás. Que el mundo, el hogar, el ambiente cambiarán en tanto en cuanto cambiemos y mejoremos nosotros. Y por ello, nada mejor que acercarnos a Dios. Cuanto más cerca de Él estemos, más mejoraremos. Debemos detectar los ambientes más necesitados de cambio y mejoramiento, y para ello es imprescindible que nosotros pisemos fuerte en la vida, a fin de infundir seguridad en los demás. Para ello, deberemos injertarnos en Cristo, como el sarmiento en la vid. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4-7. Sin la gracia, qué equivocado vivía. Ahora con la gracia se está reestructurando mi vida. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 7 de febrero. Vive de tal forma que Dios esté contento de ti, que Dios pueda aprobar todos tus actos, pero vive también de tal forma que los demás puedan sentirse con deseos de imitarte, que sientas en tu interior las ansias de la propia superación. Es verdad que no debes realizar el bien solo porque te vean, pero no es menos cierto que estás obligado a ser ejemplo para cuantos te rodean. Teresita González, muerta a los 21 años en un convento de Carmelitas, se había propuesto aquel lema de su vida: Señor, que quien me mire, te vea. Que cuantos te miren a ti, no les quede otro remedio que ver a Dios en ti. Quienes te oigan, quienes vean tu manera de proceder, quienes presencien tus reacciones, se vean impelidos a ver a Dios, a oír a Dios, a sentir a Dios. Cristo te dice que tú eres la luz, debe ser la luz puesta sobre el candelero y no escondida bajo la mesa, a fin de que puedas iluminar a cuantos te rodean. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Mateo 5:16.
¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 8 de febrero. Cuando nacemos no somos todavía del todo hombres. Al menos no somos los hombres que debemos ser, que luego llegaremos a ser. Tenemos 2 nacimientos. ¿Cuándo es nuestro segundo nacimiento? Cuando llegamos a tomar conciencia, no de lo que somos, sino de lo que debemos llegar a ser. No de lo que deseamos, sino de lo que debemos desear llegar a ser. Al fin y al cabo, el hombre se hace a medida que va siendo, que se va esforzando por ser lo que debe ser. Si el joven es el producto del niño, el hombre es el producto del joven. En ese sentido, el niño es el padre del hombre. No nos hacemos viejos cuando ya hemos vivido cierto número de años, sino cuando vamos perdiendo el entusiasmo de nuestro ideal. Santos llegaron a ser, no los que comenzaron, sino los que continuaron y continuaron continuando, los que nunca se cansaron de continuar. De poco te servirá entregarte al servicio de Dios si no perseveras en Él, si te encuentras con Cristo, pero luego te alejas de Él. El encuentro ha de ser definitivo, para ya nunca volverse a separar. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Lucas 9, 62. Los 5 minutos de Dios, 9 de febrero. Dios te ha hecho completo, te ha dado cabeza, manos y corazón. La cabeza para pensar, las manos para obrar, el corazón para sentir. Necesitas de las 3 cosas, no pretendas desprenderte de ninguna de ellas, pues quedarías incompleto, imperfecto, no serías hombre. No puedes prescindir de la cabeza, pues entonces tus obras serían imprudentes y podrían llevarte al fracaso. No puedes prescindir de las obras, pues de lo contrario, tus pensamientos quedarían estériles e infecundos. No puedes olvidarte del corazón, pues tus pensamientos y tus obras resultarían muy fríos y por lo mismo no serían humanos. Ni cabeza sin manos y sin corazón, ni manos sin pensamientos y sin corazón, ni corazón sin ideas y obras. La cabeza para pensar, las manos para obrar y el corazón para sentir. Y pensando, obrando y sintiendo, llegarás a ser íntegramente hombre. Dios como centro de nuestro pensamiento, obras y deseos. Así nos iremos despojando de nuestro propio yo, para dejarnos saturar y absorber por la divinidad. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Salmo 118, 8. Líbrame, Señor, del hombre malo, del hombre violento, guárdame. Salmo 140, 2. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 10 de febrero. Seguramente hoy habrás almorzado y habrás cenado, y al levantarte de la mesa, los tuyos te habrán deseado buen provecho. Pero, ¿has pensado que a muchísimos hombres, hermanos tuyos, en el día de hoy, no se les ha podido desear buen provecho, por la sencilla razón de que no han almorzado ni han cenado? Decirles a ellos buen provecho
Sonaría a sarcasmo, porque pertenecen al desnutrido ejército de los hambrientos. Es triste constatar que nuestra sociedad gasta más millones en armas para la muerte que en alimentos para la vida. No le echemos la culpa a Dios, no pensemos en disminuir el número de los invitados a la mesa de la vida. Dios ha dotado a nuestro planeta de medios más que suficientes para hacer desaparecer el hambre. Somos nosotros los egoístas con los hermanos más necesitados y, cuando se nos pide una ayuda o limosna, todavía la negamos, o si la damos, lo hacemos con un deje de autosuficiencia, cuando no de alta generosidad. La proyección de tu fe y de tu bautismo hacia el compromiso temporal no puede ser olvidada o descuidada por ningún motivo, y esto no solo por caridad, sino por justicia. El vaso de agua dado al sediento por caridad es algo ofrecido a Dios, pues, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25, 40. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 11 de febrero. En el calendario encontramos con bastante frecuencia algún día denominado Día del Padre, de la Madre, del Maestro, del Abuelo, del Empleado y 100 más. Y eso está muy bien, porque con ello pretendemos demostrar el amor que tenemos a esas personas y la admiración y el reconocimiento por sus servicios y sus funciones, ya en el ámbito del hogar, ya de la sociedad. Pero, ¿has pensado alguna vez que hay alguien al que debemos dedicar también un día? Nuestro Padre Dios, porque Él también tiene muchísimas razones para reclamar nuestra gratitud y nuestro amor. Y sí, en el Día de la Madre, del Padre, etc., les decimos a guisa de saludo: te quiero, te amo. ¿Por qué no decírselo también al Señor con la misma sinceridad? ¿Quieres saber cuál es el día del Señor? Es el domingo. No dejes de decirle cada domingo: Señor, te amo, porque eres mi Padre y me siento orgulloso de ser tu Hijo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9, 13. Vamos a vivir en gracia hasta terminar la vida. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 12 de febrero. Hay dos expresiones contrarias que frecuentemente escuchamos y aún pronunciamos nosotros mismos. ¡Qué mala suerte tuve! Hoy no tuve suerte. Aprobé tal materia, pero sin suerte. Así solemos hablar cuando las cosas no nos han salido como nosotros esperábamos. ¡Qué suerte tuve! Me tocó la suerte. Me sonrió la suerte. Jugué y con suerte. Te deseo buena suerte. Así decimos en los casos contrarios. En todo eso hay mucho de forma de hablar inconsciente y desconsiderada, y muy poco de conciencia de lo que estamos diciendo. La suerte no es algo que nos venga porque sí. La mejor suerte que nos podemos desear será
dejarnos guiar por la providencia de Dios, que todo lo tiene dispuesto para ayudarnos a llegar hasta Él. Muchas veces nosotros ignoramos cómo tal o cual suceso nos puede ayudar. Pero la fe nos dice que así es. En esos momentos, nada mejor que clamar con el salmista: mi suerte está en tus manos, Señor. ¿Podemos desear otra cosa mejor que descansar en las manos de Dios? Convéncete de una vez por todas de que Dios te ama y siempre busca tu bien, y eso por el amor que te tiene. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Romanos 8, 28. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 13 de febrero. Puede ser provechoso para los padres conocer el decálogo del buen padre o madre expresado en estos mandamientos. Primero, amarás a tu hijo con todo tu corazón, alma y fuerzas, pero sabiamente con tu cerebro. 2. Verás en tu hijo una persona y no un objeto de tu pertenencia. 3. No le exigirás amor y respeto, sino que tratarás de ganártelos. 4. Cada vez que sus actos te hagan perder la paciencia, traerás a la memoria los tuyos cuando tenías su edad. 5. Recuerda que tu ejemplo será más elocuente que el mejor de tus sermones. 6. Piensa que tu hijo ve en ti un ser superior, no lo desilusiones. 7. Serás en el camino de su vida una señal que le impedirá tomar rumbos equivocados, de los cuales difícilmente se vuelve. 8. Le enseñarás a admirar la belleza, a practicar el bien y a amar la verdad. 9. Brindarás atención a sus problemas cuando él considere que puedes ayudar a solucionarlos. 10. Le enseñarás con tu palabra y con tu ejemplo a amar a Dios sobre todas las cosas. Buen programa para ser padre. Programa para ser buen padre. Buen programa para un buen padre que quiere educar a un buen hijo. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Efesios 6, 4. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 14 de febrero. Hace años se conoció y difundió una canción que llevaba este título: Vivo cantando. Y no está mal, porque la vida tiene que ser un canto, así como el canto debe tener vida. Desde luego que cada uno de nosotros elige el tono de la canción de su vida, el tono triste menor de la endecha o el tono mayor de la alegría. Los que eligen el tono lúgubre de la queja, qué mal está el mundo, cada vez vamos peor, ¿dónde vamos a parar? Está difundiendo a su alrededor el pesimismo, el derrotismo. Hay que preferir el sostenido al bemol, la alegría, el entusiasmo, la fe, la esperanza, la caridad. Hay que vivir cantando, desparramando a nuestro alrededor las notas del jilguero y no el chirriar del gorrión, disipando sombras y no amontonando nubes, proyectando haces de luz y no hundiéndonos en las tinieblas, porque debe ser cosa muy triste caminar por las tinieblas
sin saber ni dónde nos hallamos ni a dónde vamos. Cristo es la luz que ilumina y es el camino que debemos seguir para no extraviarnos. Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11, 28. Con una sana alegría, alejando cobardías, llevaremos a tu reino a nuestra nación querida. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 15 de febrero. Siempre son más alegres los días de sol que los días de tormenta. Siempre resultará más agradable la vida cuando se la enfoca con optimismo que cuando se la mira con desconfianza. Por eso, yo canto a la mañana, que vio mi juventud, y al sol, que día a día nos trae nueva inquietud. Le canto a mi madre, que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra, que me ha visto nacer. Y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida, aprendí esta canción. Y unas voces amigas nos brindan también estas estrofas. Canto a la flor del campo, canto al viento, canto al mar, canto a la luz que muere en el trigal, canto al amor sincero, canto al fuego del hogar, canto a la verdadera libertad, canto a los verdes prados, canto al aire, canto al sol, y canto al azul del cielo y al amor. Canto a la gente humilde que me mira sin rencor, canto a la paz del mundo, canto a Dios. Yo soy la vida, nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, 6. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 16 de febrero. Parecería que son 3 las actitudes que podemos adoptar frente a la realidad del mundo. La primera sería la actitud de mirar al cielo, sin hacer caso de la tierra, algo así como los apóstoles se quedaron mirando al cielo cuando Jesús se apartó de ellos. La segunda, por el contrario, es la que prevalece hoy, mirar más bien a la tierra y centrarse en el tiempo, sin mayores preocupaciones de orden superior. Pero la tercera ha de ser la de fijar los ojos en el cielo, teniendo los pies en la tierra, bien clavados los ojos y bien fijados los pies, ni cielo sin tierra, ni tierra sin cielo. Hay un compromiso espiritual y un compromiso temporal que impiden que el hombre cristiano sea un despreocupado. De todo tiene que preocuparse y de todo tiene que responsabilizarse. Este es el verdadero tercer mundo, la auténtica tercera posición, que nos ubica debidamente en nuestro pensamiento y en nuestra acción. Por todo aquel que se declare por mi parte ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Ya nos dice un Santo Padre, el cristiano que no evangeliza es un apóstata. Que el mundo esté de colores es mi sueño y mi ideal. Ya Cristo cuenta conmigo y yo con su gracia más.
¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 17 de febrero. El hombre es como un inmenso pulmón, sediento siempre de oxígeno, con un inmenso corazón hambriento siempre de sangre. El oxígeno, la sangre que el hombre ansía es la felicidad. A veces buscamos la felicidad fuera de nosotros mismos y nos equivocamos lamentablemente, pues la felicidad está dentro de nosotros y la construimos nosotros mismos. Nuestra felicidad es la consecuencia de la que hemos procurado a otros. Tal vez sepa algo de esto la madre que sonríe feliz ante la cama de su hijo dormido, después de un día de trabajo por él. No tenemos derecho a gozar de la felicidad si no la creamos en torno nuestro, como no la tenemos a disfrutar de la riqueza si no la producimos. Nuestra principal tarea en esta vida es ser felices. Así lo quiere Dios, pero el camino más corto y más seguro para hacerlo es hacer felices a los demás, pues no hay nada más que una manera de ser felices, y es hacer felices a los demás. La felicidad comienza con fe. La fe será, pues, la condición indispensable de una profunda y permanente felicidad. El temor del Señor recrea el corazón, da contento y regocijo y largos días. Para el que teme al Señor, todo irá bien al fin. En el día de su muerte se lo bendecirá. Eclesiásticos 1, 12, 13. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 18 de febrero. Muchas veces nos preguntamos qué es la vida y sobre todo nos inquieta el saber para qué es la vida. Porque es muy triste estar en una sala de espera sin esperar nada, vivir porque se tiene vida, pero sin hacer nada en la vida, sin esperar nada de la vida, sin darle un sentido a la vida. Una vida inútil es una muerte prematura. Vive de tal manera que cuando mueras no tengas vergüenza de haber vivido. Al contrario, te sientas satisfecho de haber vivido y de haber vivido tal como viviste. La vida no es placer, la vida no es comodidad, la vida no es diversión, la vida no es turismo, la vida no es dinero, la vida no es confort. La vida tiene todo eso, pero la vida no es eso. Como tampoco la vida es dolor. La vida no es lágrimas y llanto. La vida no es sufrimiento y pesadumbre. La vida no son problemas y angustias. La vida tiene todo eso, pero la vida tampoco es eso, precisamente. La vida es cumplimiento del deber, cumplir una misión, contribuir al bienestar de los demás. Eso es vivir. En la senda de la justicia está la vida. El camino de los rencorosos lleva a la muerte. Proverbios 12, 28. Vosotros, que no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana, sois vapor que aparece un momento y después desaparece. Santiago 4, 14. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 19 de febrero. Cuando niños, hemos jugado varias veces a cara o cruz, y ahora que somos adultos, debemos vivir a cara y cruz. Porque la vida está así constituida, con muchas caras
y no pocas cruces, y pretender prescindir de la cara para mirar solamente las cruces es ser pesimista y volverse misántropo y fatalista. Aunque pretender cerrar los ojos a la cruz para mirar solamente la cara es ingenuo y termina por desilusionar. El cristiano debe admitir ambas, la cara y la cruz, la cara bonita del amor y la cruz fea del dolor, la cara grata del gozo y la cruz ingrata del sufrimiento, la cara sonriente de la alegría y la cruz arista de las lágrimas, la cara agradable del bien y la cruz desagradable del mal. Y todo, cara y cruz, viene de Dios, pero es preciso saber descubrir los caminos por los que llegan a nosotros la cara y la cruz, que no son los caminos de la fatalidad, sino los de la providencia amorosa del Señor. La mano derecha y la mano izquierda de Dios, ambas son manos de Dios, y Dios tanto te ama cuando te toca con la mano derecha como cuando te prueba con la izquierda. A la nave la inventó el afán de lucro, y la sabiduría fue el artífice que la construyó, y es tu providencia, Padre, quien la guía, mostrando que de todo peligro puede salvar. Sabiduría 14, 2, 4. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 20 de febrero. No es posible prescindir de la cruz en la vida, pero no nos engañemos en imaginar cruces raras. La cruz toma la forma de 1000 y 1000 circunstancias diarias en nuestra vida. El cumplimiento de nuestros múltiples deberes suele ser cruz que gravita sobre nuestros hombros. La fiel ejecución de nuestras obligaciones familiares, profesionales o ciudadanas. La práctica sincera del amor a todos, aun a los que no nos resultan simpáticos. La puesta al servicio de los demás, aun a costa de nuestra propia incomodidad, para que los demás estén y se sientan cómodos. La aceptación de las cosas molestas que nosotros nos buscamos, pero que no vinieron solas, sin saber de dónde ni por qué. Todo esto constituye frecuentemente una cruz pesada, o no, pero al fin una cruz. Feliz aquel que sufre y sabe para qué sufre. Feliz quien sufre para que los otros sufran menos. La verdadera cruz cristiana tiene como trazo vertical la atención hacia el cielo y como trazo horizontal el esfuerzo continuo por mejorar la tierra. Triste es sufrir, mucho más triste es no saber sufrir. El cristiano conoce que debe sufrir con Cristo y por aquellos que fueron redimidos por Cristo. Por sus desdichas justificará mi siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará. Isaías 53, 11. Siervo de Dios es Cristo, pero es también el cristiano, que participa de la misión redentora de Cristo. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios. 21 de febrero. Para los cristianos, hay un libro que es la expresión de toda su fe, el Evangelio. Pero con el Evangelio no se puede jugar o deshojar la margarita. Evangelio sí, Evangelio no. Evangelio ahora sí, Evangelio ahora no. Al Evangelio no se le pueden subrayar páginas o frases. Todo el Evangelio en su integridad ha de ser subrayado, porque todo él ha de ser vivido en toda su plenitud, en toda su dimensión, en todas sus variadas vertientes,
y aplicaciones vitales. Se ha escrito un libro con el título de Evangelios molestos. Es que si nos ponemos a vivirlo en toda su plenitud, todo el Evangelio es molesto, por la sencilla razón de que para cumplirlo debemos esforzarnos, negarnos, y siempre resulta molesto negarse a sí mismo y a sus gustos y conveniencias. El Evangelio no pasó en aquel tiempo, sino que debe pasar en este tiempo. No se predicó para aquellas gentes, sino que se predica para nosotros. El Evangelio no se nos puede caer de las manos. Hay que hacer de él una constante revisión de vida hasta llegar a ver, juzgar y actuar según sus normas y su espíritu. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Juan 6, versículo 63. Pero cada uno de nosotros tiene que hacer que las palabras del Señor sean vida en su vida. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 22 de febrero. Con frecuencia leemos en el exterior de un hospital ese letrero sugestivo: silencio, por favor. Y ponemos ese letrero para que no sufran los que están allí. Y yo pienso que si muchos sufren en la vida, ¿no será porque ellos no han hecho suficiente silencio en su interior? Hoy no se soporta casi ni un minuto de silencio en actos oficiales o deportivos. Hoy cuesta mucho darle, aunque no sea más que un minuto, de Dios, al Señor, a la propia conciencia. El mundo moderno, transitorizado hasta en el campo, ya no es capaz de hacer silencio a su alrededor y ya no soporta el silencio interior. Sin embargo, el hombre de hoy necesita esas zonas de silencio en las que pueda refugiarse contra el ruido enervador y alienante, que le impide su propia reconcentración. Muchos se vuelcan a la enervante algarabía de los espectáculos públicos, donde tratan de desaparecer en el anonimato, y sin embargo, en ninguna parte se siente más solo el hombre que en medio de esa multitud amorfa y alborotada. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tengo más prudencia que todos mis maestros, porque mi meditación son tus dictámenes. Salmo 119, 97, 99. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenOración.com. Los 5 minutos de Dios, 22 de febrero. Con frecuencia leemos en el exterior de un hospital ese letrero sugestivo: silencio, por favor. Y ponemos ese letrero para que no sufran los que están allí. Y yo pienso que si muchos sufren en la vida, ¿no será porque ellos no han hecho suficiente silencio en su interior? Hoy no se soporta casi ni un minuto de silencio en actos oficiales o deportivos. Hoy cuesta mucho darle, aunque no sea más que un minuto, de Dios, al Señor, a la propia conciencia. El mundo moderno, transitorizado hasta en el campo, ya no es capaz de hacer silencio a su alrededor y ya no soporta el silencio interior. Sin embargo, el hombre de hoy necesita esas zonas de silencio en las que pueda refugiarse contra el ruido enervador y alienante,
que le impide su propia reconcentración. Muchos se vuelcan a la enervante algarabía de los espectáculos públicos, donde tratan de desaparecer en el anonimato, y sin embargo, en ninguna parte se siente más solo el hombre que en medio de esa multitud amorfa y alborotada. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tengo más prudencia que todos mis maestros, porque mi meditación son tus dictámenes. Salmo 119, 97, 99. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 24 de febrero. Con frecuencia, la vida se convierte en un juego de naipes en el que triunfa el as. La diferencia está en que para unos el as mayor es el as de oros, para otros el de espadas, para no pocos el de bastos, y no falta quienes eligen el de copas. As de oros, para los que ponen sus esfuerzos en el almacenar riquezas a toda costa, y sin reparar en miramientos o en delicadezas de coincidencia, que se juzgan puritanas. As de oros, con el que se piensa se pueden ganar todas las partidas, incluso la partida de la felicidad. As de espadas, para quienes todo lo quieren conseguir con la fuerza, sea de las armas, sea de las leyes políticas o sindicales. As de bastos, para quienes pretenden arreglar el mundo a garrotazos, con violencia, con secuestros, con odios, guerras y crímenes. As de copas, para los despreocupados que tratan de ahogar en vino y licores, en fiestas y comilonas, los sinsabores diarios, los problemas acuciantes para la sociedad o el vacío que ellos experimentan en su interior por falta de un sentido para su vida. ¿Será eso la vida? ¿Un juego de naipes? Al Señor mientras viva, he de cantar. Mientras exista, salmodiaré para mi Dios. Salmo 103, 33. Tu amor, mi Dios, es mejor que la vida. Mis labios te glorificarán. Así quiero en mi vida bendecirte. Salmo 63, 4, 5. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 25 de febrero. Todos nos estamos afanando por el dinero. Sin embargo, no nos ponemos de acuerdo sobre el valor del dinero, pues mientras para unos es un vil metal, para otros es el poderoso caballero don dinero. Que no se puede vivir sin la cartera lo saben desde el acautalado hasta el ama de casa que va al mercado para hacer sus compras. Lo importante no es la posesión o la carencia del dinero, sino la posesión que el hombre adopta frente al dinero. Utilizar el dinero, hacer rendir el dinero, emplear para el bien el dinero es una cosa. Convertirse en esclavo del dinero, no vivir sino con la mente fija en él, obsesionado por él, eso es otra cosa. La Biblia no nos hace falta para conseguir dinero, pero sí para saber utilizar el dinero, para ponerlo a nuestra disposición y bienestar de la sociedad, y no ponernos nosotros a disposición del dinero. Al fin, llegamos a convencernos de que cuanto más posee el hombre, menos se posee a sí mismo. El hombre que solo posee dinero no pasa de ser un pobre hombre.
Las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Mateo 13:22. Lo poco del justo vale más que la mucha abundancia del impío, la fortuna de numerosos impios. Salmo 37:16. No es el dinero el que hace la felicidad. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 26 de febrero. Una de las palabras más hermosas es la del apóstol. Pero con cuánta frecuencia se la falsea la palabra y la realidad. Ser apóstol no es detectar los fallos y errores de los demás. Ser apóstol no es ser un aguafiestas de la vida, olvidando que Cristo fue un vino fiestas en Caná. Ser apóstol no es dedicarse a salvar almas, dejando de atender las necesidades de los cuerpos humanos. Ser apóstol no es organizar cruzadas para reprimir el mal, en lugar de expandir la dinámica del bien. Ser apóstol no es hablar de la justicia de Dios, sin hacer nada por disminuir las injusticias entre los hombres. Ser apóstol no es dedicar las migajas de unos minutos a los demás, mientras se pierden horas en una vida estéril o cómoda. Todo esto no son sino caricaturas del verdadero apóstol, y como caricaturas no hacen sino alejar a todos del verdadero apostolado. Todo cristiano debe ser un auténtico apóstol, pues todo cristiano debe estar constantemente cristianizando. Pero no caigamos en el error de ser falsos apóstoles. San Pablo advertía a los primeros cristianos que había falsos apóstoles, unos operarios engañosos que se disfrazaban de apóstoles de Cristo, y nada tiene de extraño. El mismo Satanás se disfraza de ángel de la luz. Segunda de Corintios 11:13. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com. Los 5 minutos de Dios, 27 de febrero. No basta reflexionar sobre el lado negativo del apóstol, sobre su falsa imagen. Es preciso y más constructivo clavar la vista en su lado positivo, es decir, no estudiar tanto que no es el apóstol, sino más bien qué es ser apóstol. Ser apóstol es antes que nada una existencia del dinamismo de la fe. Es tener la misión de hacer que el amor de Dios penetre en lo cotidiano del mundo. Es sentir que Dios me empuja a meterme entre la gente para preocuparme de sus problemas. Ser apóstol es rezar como aquella niña: Señor, haz que los malos sean buenos y que los buenos sean simpáticos. Ser apóstol no es tanto hablar de Dios cuanto vivir a Dios y transmitirlos a cuanto nos rodean. Ser apóstol es tener un corazón tan rebosante de amor que no tenga más remedio que comunicarlo a su alrededor. Ser apóstol es llevar siempre una sonrisa en los labios, una palabra en la boca, una mano siempre tendida, un bolsillo sin cerrar, un corazón cargado de comprensión y de amor. Cristo está ya cansado de apóstoles que hablen de Él y anhela en cambio que lo vivan. Id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mateo 28,
19, 20. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracyon.com. Los 5 minutos de Dios, 28 de febrero. A veces el sol se oculta tras los celajes de las nubes. En la vida a veces se oculta la alegría tras los nubarrones de las preocupaciones. Pero no debes olvidar que aun cuando el sol está oculto, brilla límpidamente encima de las nubes. Así tú, sobre tus preocupaciones y problemas, debes conservar la calma que posibilitará el brillo del sol de la alegría en tu vida. Siempre debes reservar en tu corazón un lugar en el que no permitas penetrar la turbación o el tedio. Ese debe ser tu lugar sagrado, en el que no penetren sino la paz, la serenidad, la tranquilidad. En una palabra, Dios. Sí, porque Dios es eso, paz, tranquilidad y bienestar. En cambio, el mal es siempre tormenta, nubarrón, rayo devastador y trueno amedrentador, tristeza enervante, desaliento que llega a secar las fuentes de la vida, el dinamismo de la actividad creadora. Señor, dueño de tu fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con extremada indulgencia, porque con solo quererlo lo puedes todo. Sabiduría 12:18. Para que podamos vivir una vida tranquila y apacible y con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Primera de Timoteo 2:2. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracyon.com.